Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, invitarlos a que escuchen y que se acerquen a nuestro podcast Mente Inversionista que está en Spotify y también en YouTube. Tenemos ya una nueva temporada que no para, estaremos semana a semana entregando episodios con grandes inversionistas, personas de la industria, algunas personas que también les apasiona el mundo de las finanzas personales, clientes, etc. Hemos entrevistado ya a varias personas muy interesantes. Acá tenemos dos exponentes como Francisco y Álvaro López, así que los invitamos a que se sumen a escuchar el podcast Mente Inversionista en Spotify y también en el canal de YouTube. La última semana fue negativa para el Standard & Poor's 500 y las acciones tecnológicas que cayeron con fuerza. Y esto se distancia del comportamiento del mundo más tradicional, como es a través del índice Dow Jones. Dow Jones sube un 0,8, el S&P 500 cae un 1,2 y el Nasdaq cae un 3,6. Aumenta un poquito la volatilidad, a pesar de que en la semana subió bastante más la volatilidad y hablaremos un poquito de eso. El índice VIX aumenta un 3,3%. Y el Bitcoin estuvo muy volátil después de una gran caída la semana pasada. Se recupera el fin de semana por este anuncio de Donald Trump de crear una reserva de criptomonedas, cosa que ya venía anticipando y al parecer se concreta. Y por el otro lado, las materias primas, cae el crudo WTI un 0,6, el oro cae un 2,9 y el cobre cae un 0,9. El tablero está bastante colorido en donde destaca que las acciones tecnológicas lo pasan mal. Ahí tenemos a un Apple que cae un 1,5, Amazon un 2, Microsoft cerca de un 3% y tenemos grandes caídas, por ejemplo en Tesla mayor al 13%, Google mayor al 5% y Nvidia cayendo un 7% tras la entrega de sus resultados. En los sectores más tradicionales, más defensivos, tenemos mejores comportamientos. De hecho, consumo defensivo está mayoritariamente positivo, industrial incluso subiendo, healthcare también positivo y el sector financiero bastante favorable con ahí Berkshire Hathaway subiendo más de un 7%. Y la semana estuvo marcada por lo que ocurriría con Nvidia y todo lo que ha pasado en torno a esta empresa y la inteligencia artificial. Así que ahí estábamos todos medio asustados de lo que ocurriría con la entrega de esta gran empresa y ya se empieza a concretar lo que ya sabíamos. Evidentemente es una empresa que ha crecido mucho en el último tiempo a tasas superiores al 200% de los ingresos y por lo tanto con este mayor tamaño ahora se le hace más difícil seguir creciendo y esas tasas de crecimiento se van moderando. El último crecimiento es de un 78% y se espera para el próximo trimestre un 65%. Por lo tanto, las ventas van a ir poco a poco moderándose en el crecimiento a pesar de que las utilidades siguen siendo muy buenas. Es una empresa que ha subido mucho, que ha confirmado las expectativas positivas, pero evidentemente ese mayor impulso, mayor crecimiento futuro se hace cada vez más difícil por las alturas a las cuales ha alcanzado, por el tamaño al cual ha alcanzado esta empresa. Así que no hubo mucha novedad en el sentido de que no hubo grandes movimientos en la acción en los primeros minutos de la apertura del día siguiente. Esa jornada terminó cayendo bastante, pero en un entorno en donde es bastante normal que ocurriera esto. Una empresa que alcanza un tamaño grande y que debería ir moderando esas tasas de crecimiento vistas en los últimos años. Lo que hablábamos anteriormente, el índice VIX aumenta durante la última semana, pero no logra superar con amplitud los 20 puntos, que es un nivel importante. Recordemos que en agosto del año pasado tuvimos un escenario de volatilidad muy relevante y ahí el índice VIX alcanzó niveles de 60 puntos, incluso cercano a los 70 puntos. Ahora estamos todavía en un escenario bastante tranquilo, pero ha aumentado la volatilidad y la incertidumbre en los últimos días. Y esto también va de la mano con que los activos de riesgo han estado viéndose afectados y en particular el Bitcoin cayó bastante la semana pasada, cercano a un 30%, y eso se da en un contexto de una ruptura técnica que eran los 90.000, 91.000 dólares y con eso cae a la zona de 80.000 dólares. Una caída muy fuerte que no se veía hace rato y que da cuenta también asociado a otros activos de riesgo de que toda la euforia que se dio tras la elección de Donald Trump y la asunción de como presidente se ha debilitado en el último tiempo. De hecho, algunos ejemplos en ese sentido es Tesla y otras acciones de alto riesgo como por ejemplo también las criptomonedas. Así que fue una semana de caídas, una semana compleja, pero el fin de semana tuvimos una gran noticia como fue este anuncio de Donald Trump
de crear esta reserva estratégica de criptomonedas. Así que toda esa caída de la semana pasada de las criptomonedas bajo los 91.000, 90.000 dólares queda en nada y va a buscar la parte superior de esta pequeña directriz bajista del Bitcoin. Así que quedamos en una fase de corrección, todavía sigue esa fase de corrección y veremos cuándo empieza a darse señales de cambio de tendencia. Que eso podría ocurrir cuando se supere esta directriz bajista azul que está ahí con pendiente negativa, que si se supera esa barrera podríamos volver a ver al Bitcoin alcanzar los máximos anteriores. Pero por ahora estamos bajo presión, estamos en presencia de una corrección y obviamente que la gran corrección de la semana pasada queda atrás a partir de este anuncio de Donald Trump. Y en cuanto a noticias, empiezan a aparecer cifras no muy alentadoras, cifras preocupantes en cuanto a las peticiones semanales de desempleo. Fue la noticia más llamativa la semana pasada porque salió desviado de las estimaciones. También teníamos muy en cuenta el índice de precios Core PCA, que es la medida de inflación que mira la Reserva Federal, pero salió dentro de lo esperado, así que no hubo cambios en ese sentido. Así que empiezan a aparecer una que otra noticia no muy buena en el ámbito económico y veremos qué tan duradera es esta mala racha y esto puede estar respondiendo precisamente a todo lo que ha sido la turbulencia generada por Donald Trump en cuanto a las tarifas y todo lo que todavía no sabemos en qué va a terminar. Ahora, de todas formas, no hubo cambios en las expectativas de baja de tasas para los próximos meses por parte de la Fed. En marzo, ya queda poquito, se quedó en un 93%, cuando la semana pasada era un 94% de probabilidad de mantención. Y en cuanto a la mantención para el mes de mayo, también se quedó muy parecido a cómo cerramos la semana pasada. Semana pasada cerca de un 68%, ahora cerca de un 69%. Así que bastante parecido, no sin muchos cambios porque no tuvimos una semana de grandes noticias económicas, más allá de esas peticiones semanales de desempleo que generan algo de impacto, algo de preocupación, pero nada del otro mundo. Y lo que sí pudimos observar que se benefició, que subió, que mejoró, es los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Acá vemos cómo el rendimiento cae. Eso da cuenta de que mejoró el apetito por los bonos del Tesoro. Así que los bonos del Tesoro se recuperaron, cayó el rendimiento a niveles de 4,2%. ¿En qué nivel está hoy en día estos rendimientos del Tesoro, del bono del Tesoro de 10 años? En el 50% Fibonacci de toda el alza que vivimos desde los 3,5, 3,6 a los 4,8. Así que estamos precisamente en zona de soporte 4,2, 4,1 y que esto da cuenta un poquito del mayor riesgo de la economía en que no siga tan fuerte. Así que el bono del Tesoro está manifestando esa preocupación por la economía. Y la bolsa norteamericana, tuvimos una racha de varias caídas consecutivas, pero alcanza este soporte, este gran soporte en la zona de 5.900 puntos aproximadamente, y ahí se afirma, ahí se recupera el día viernes. Así que hubo un cierto susto la semana pasada, pero no pasó a mayores en la medida de que se mantenga el S&P 500 sobre esta directriz alcista. Y como lo hemos dicho en semanas anteriores, tenemos un rango lateral muy claro entre los 5.850 y los 6.200 puntos aproximadamente, que es la zona lateral de las últimas semanas, meses. Ahora sigue siendo una preocupación las altas valorizaciones de la bolsa norteamericana. Acá tenemos el ejemplo de Apple, en donde Apple desde el año 2016 a la fecha tiene un ratio precio-utilidad ahora en 39, cuando el promedio ha sido de 23. En cuanto al valor empresa, partido por el EBITDA, también estamos en niveles altos, 27 puntos respecto a los 16 históricos. Y en cuanto a el precio de la acción y las ventas de la empresa, también estamos en un nivel muy alto, 9,5 cuando el promedio es 5,3. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? En que las valorizaciones de Apple y muchas otras empresas sigue estando altas, por lo tanto hay espacio para una posible corrección. Y si miramos al ratio CAPE, que es el precio-utilidad ajustado cíclicamente, para que se entienda que es el indicador creado por Robert Shiller, muy buen indicador que busca el precio-utilidad histórico de los últimos 10 años ajustado por inflación, y acá tenemos un mercado que en el largo plazo está muy caro, como es Estados Unidos y específicamente las acciones tecnológicas. Es de lo más caro que está en el mundo. Dentro de lo más barato está Brasil, Turquía, Grecia, Argentina, Rusia. Entonces, este es un buen indicador mirando a diferentes países donde tenemos países más caros, donde tenemos países más baratos. Y lo que va ocurriendo con el paso del tiempo es que esto se va promediando. Mejora un poquito los países más castigados, empeora los países más caros. Y eso es un poquito lo que ha pasado en el inicio de este año, que ha habido un rebalanceo en cuanto a mercados que venían
con cierto rezago, con un comportamiento desfavorable en el último tiempo, que han mejorado como Europa y no han dado muy bien Estados Unidos. Y cuando hablamos de valorización, muy importante hablar de Aswad Damodaran, que viene el 3 de abril, lo traemos a Chile y va a estar en el Hotel Ritz-Carlton, que está ahí justo saliendo en el metro El Golf en Santiago, y todavía pueden comprar la entrada con descuento. Así que apúntense, súmense a este gran evento. La verdad que va a estar llenísimo, muchas personas viendo cómo va a estar ahí exponiéndonos su base teórica y qué es lo que él observa a la hora de valorizar las empresas. Así que cordialmente invitados, todavía están las entradas en descuento. ¿Y qué podemos esperar para esta semana? ICM Manufacturero el día lunes. También tenemos datos de empleo durante toda la semana y cierra la semana precisamente con la creación de empleo no agrícola, que se espera nuevamente una cifra superior a los 50.000 empleos creados, una tasa de desempleo que se mantendría en el 4%. Así que eso es sin duda lo más importante esta semana. De todas formas tenemos decisión de tasas en Europa y también tenemos a Jerome Powell, que habla el día viernes. Comenzamos el año sin grandes retornos positivos en la bolsa norteamericana, era algo que se esperaba, que es lo que ocurre post elecciones presidenciales. Es un año un poquito más flojo en el inicio de año y es lo que ha ocurrido hasta ahora. Un movimiento más bien lateral entre enero y marzo. Y lo que hay que tener en cuenta de todas formas es que dejamos atrás estos meses de enero y febrero más flojos y que comienzan meses un poco mejor, con un pequeño repunte en promedio en el mes de marzo, pero mucho mejores meses en abril y en mayo, que deberían ser mucho mejores que el primer trimestre. Así que acá tenemos la data, acá tenemos la historia y eso puede ser un buen input para entender lo que ha ocurrido hasta ahora y cómo podría venir el año de cara a los próximos meses. Y también tener en cuenta de que el índice del miedo está alcanzando mínimos y cuando esto ocurre generalmente son oportunidades para el repunte, el rebote del mercado. Esto siempre considerando el Standard & Poor's 500. Así que estamos en un extremo de miedo y eso puede llevarnos a una posible recuperación con el típico sentimiento contrario, que es algo que funciona mucho en los mercados. Para finalizar, Roberto, muchas gracias. David, excelentes datos y gráficos, los envía. Esta semana es importante, tal vez sea el inicio de un nuevo tramo al alza en las bolsas. No fue así, pero el viernes tuvimos un repunte importante, así que todo queda más o menos estable, parejo. También es interesante saber las 28 semanas al alza versus las 60 semanas históricamente hablando. Ahí me perdí, no sé a qué te refieres. Martín, aprendiendo para empezar a invertir y usar el interés compuesto a mi favor. Esa es la idea, ese es el ofrecimiento que hacemos nosotros acá cada semana. Rodrigo nos dice la liquidez que tiene BH es en renta fija. No sé a qué te refieres con BH. ¿Qué implicaciones tiene al momento de vender para ellos? No sé a qué te refieres, Rodrigo. Sebastián. Buenas, Sergio, muchas gracias por los videos. Consulta por qué el oro es un activo refugio. Entiendo que suba de precio por oferta y demanda, pero no sé cuál es el valor real que tiene atrás. Bueno, históricamente el oro ha sido un activo refugio porque es un bien preciado de alto valor que en pocas cantidades puede ser trasladado fácilmente y que tiene mucho valor. Así que es por ese motivo que uno puede refugiarse, guardar valor en ese activo, que pueden ser monedas de oro, lingotes de oro y hoy en día otro activo mucho más fáciles de invertir, transar. Y por otro lado también es una cobertura natural ante la inflación, porque los bienes, los activos físicos son una buena medida de cubrirnos para la inflación. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia y tuvimos una posible elevada inflación? ¿Qué ocurrió ahí? Mucha gente se benefició por tener un auto, por ejemplo, un activo real. Los precios de las propiedades de todas formas subieron. Entonces, los activos reales de físicos que uno puede tocar son generalmente buenas alternativas para cubrirnos ante la inflación. Así que tiene varias ventajas el oro y por eso es que también es un activo que nos protege de buena forma ante una eventual crisis. Eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados internacionales. Nos encontramos como siempre todas las semanas en otro video. Que estén muy bien. Chao, chao.